Imagen en directo que nos llega desde Santiago de Compostela, donde sobre las 11 de la mañana se ha derrumbado uno de los escenarios en construcción para un festival este fin de semana. Varios trabajadores han quedado atrapados bajo esa construcción. A esta hora se sabe que hay 3 heridos leves que pudieron salir por su propio pie y un herido grave que ya ha sido trasladado a un hospital. Insistimos, esta es la imagen en directo de ese derrumbe que se ha producido hace poco más de una hora en Santiago de Compostela. Enseguida, más información sobre este asunto. ¿Qué tal? Buenas tardes. España acude a Europa en busca de un salvavidas al que aferrarse en la crisis de Argelia. Un primo de Somosol que tendrá que medir su contundencia frente al gobierno argelino, que ahora es socio privilegiado también de Italia, que como saben forma parte también de la Unión. España se enfrenta a un difícil sudoku diplomático tras romper su tradicional equilibrio entre Rabat y Argel, cuyas consecuencias son imprevisibles, aunque no para muchas empresas españolas que ya empiezan a saber el precio exacto del brusco viraje español en política exterior. España contra las cuerdas. El gobierno anuncia una respuesta contundente, pero frente a uno de nuestros principales suministradores de gas es probable que tengamos las de perder en plena crisis energética. Las instituciones europeas son la principal base del ministro de Exteriores, que incluso ha tenido que suspender su viaje a la Cumbre de las Américas para viajar a Bruselas. Las empresas españolas que tienen negocios con Argelia están sufriendo directamente esta ruptura de relaciones con nuestro otro vecino del sur, con quien manteníamos hasta ahora importantes lazos comerciales. En Ucrania la llegada del verano no se nota en las playas porque a las sombrillas y bañistas de la costa de Odesa les has sustituido, ahí lo ven, las minas enterradas o flotando en la costa para impedir una eventual invasión anfibia de Rusia. Esta ciudad a orillas del Mar Negro es uno de los objetivos de Rusia, la más importante salida al mar que les queda a los ucranianos. Además, desde aquí sale buena parte del cereal de este país, que sigue bloqueado en su frontera y a punto de generar, ya lo saben, una gran hambruna entre los países más pobres. Pero hoy es viernes, atentos a un partido que se celebra mañana. El fútbol vuelve a generar expectación en las islas a 24 horas de que el Tenerife se enfrente a su rival para lograr el ascenso a Primera División. Los blanquiazules empiezan jugando fuera, en el campo de Girona. Será una eliminatoria a 2 vueltas y comprobaremos cómo de hostil está ahora mismo el ambiente en la ciudad para recibir al Tenerife. ¿Qué puede hacer España para arreglar la situación con Argelia? Parece poco probable que pueda dar marcha atrás respecto al viraje del Sáhara y busca la presión de Europa para restañar los enormes daños que puede provocar esta crisis con Argel. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, se reúne en Bruselas con el vicepresidente de la Comisión Europea. El gobierno apuesta por recuperar lo antes posible las relaciones con Argelia después de que el país congelara el comercio exterior con España. Cuanto antes recuperar la relación que tenemos con Argelia. Hemos lamentado mucho la suspensión del tratado por parte de las autoridades argelinas. Lo que vamos a hacer es trabajar, por supuesto, de manera diplomática, con diálogo con ellos, para intentar recuperar esa relación normalizada. Lo que me consta es que el presidente del gobierno y el ministro Álvarez están trabajando para reconducir esta situación. El bloqueo comercial amenaza un negocio que movió 7.000 millones en 2021, pero en el que la balanza está claramente descompensada hacia el lado africano. A esta hora, ningún dato, ninguna información, ningún indicio de que vaya a afectar al suministro de gas. Pero ya hay empresas españolas que anotan pérdidas. Nuestro distribuidor nos ha confirmado que desgraciadamente tiene que cancelar también los pedidos que tenían firme. En este caso las ventas son bastante regulares y en este caso el pedido era aproximadamente unos 200.000 euros. Esto es una gota más en un vaso que se está llenando últimamente en exceso. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, está ya en Bruselas para sentarse junto al vicepresidente de la Comisión Europea encargado de la política comercial de la Unión Europea. El encuentro es necesario ya que esta congelación podría repercutir en el mercado interior europeo. Bueno, y en este sentido surgen las preguntas que nos hacemos. ¿En qué afecta exactamente este corte de relaciones comerciales con Argelia? Sabemos que el gas es la clave, pero hay otras. Isiar Pérez, para empezar,
¿Cuánto podría perder España con esta crisis? Pues miramos tanto a las importaciones, Roberto, como a las exportaciones. Como bien dices, el gas es la clave, aunque por ahora ese grifo no se ha cerrado. Sí que Argelia tiene la posibilidad de subirnos o no el precio en la revisión de ese contrato. Fíjense, más de 3.852 millones de euros en importaciones, y en lo que exportamos hacia Argelia pues son más de 2.900 millones de euros, aunque eso sí, nosotros en ese sentido somos más claves para Argelia porque somos su proveedor número 5. ¿Qué productos, qué materiales suele comprar Argelia a empresas españolas? Pues sobre todo lo que suelen comprar, al menos en un 9%, es maquinaria, repuestos, hierro, acero, automóviles, es lo que más les falta allí, fábricas que produzcan todos estos elementos. También papel y cartón, al menos en casi un 7%, y plásticos, un 6%, que pues suele rondar un valor de 106 millones de euros, aunque eso sí nos afecta, pero no excede mucho esa afectación a España, ya que Argelia supondría pues el cliente número 21 para nuestro país. Claro, cliente número 21 en general, pero hay empresas a las que esta situación, las que comercian directamente con aquel país, pues está afectando ya directamente. Vamos a hablar con una de ellas, PMS Internacional, que tiene su sede en Barcelona y se dedica al comercio de materias primas y productos químicos. Juan Ignacio Pero es propietario de esta empresa. ¿Qué tal, Juan Ignacio? Buenas tardes. Muy bien, encantado de poder hablar con vosotros. Encantado también. Le agradezco que nos haya encontrado un hueco porque me imagino que la situación estos días estará siendo muy difícil. Pues sí, bastante difícil, dramática diría yo. ¿Qué porcentaje de las ventas que hacen ustedes, de su actividad comercial, tiene que ver con Argelia en concreto? Mire, tenemos dos campos de actividad diferenciados y muy importantes. Uno es la distribución de productos químicos, que debemos estar sobre los 50 a 70 millones de euros al año. Esto se nos va a ir con una proporción importante. Y después estamos en el mundo de la ingeniería y de la construcción de desaladoras, potabilizadoras y depuradoras. Aquí es muy grave porque ya hemos recibido noticias en unos concursos muy importantes que pretendíamos realizar con empresas muy líderes en España para hacer unas desaladoras enormes. Bueno, pues ya hay instrucciones de que no se firme con empresas españolas. Esto es un perjuicio tremendo porque cada una de las desaladoras puede estar entre 300 y 400 millones de euros. Y los líderes en el mundo en desalación es España. Claro, o sea que todas esas adjudicaciones a las que podrían concursar las empresas españolas, en este caso la suya, ya no pueden acudir. Formalmente no nos han dicho que no podamos acudir, pero realmente hemos de investigar muy a fondo si todo el trabajo que tengamos que hacer, a partir de las garantías bancarias que hay que poner, para ofertar, a ver si esto después cae en saco roto, ¿no? O sea, es dramático, es dramático. De aquí dependen muchos empleos, muchos empleos. ¿Le afecta también las congelaciones bancarias? Ahora los pagos que se hayan cortado. Eso es básico. Mire, yo creo que los créditos documentarios ya abiertos y domiciliados llegarán a realizarse, pero las aduanas tienen instrucciones de dificultar la entrada de producto español o entrada de productos de empresas españolas, porque puede haber productos no españolas que circulen por España y vendidos por empresas españolas. Y esto lo hemos notado desde que anunció el gobierno español su inclinación hacia las tesis marroquíes. Esto no es dramático, o sea, yo creo que ha sido una imprudencia tremenda, nos va a hacer mucho daño. Hay que buscar solución ya. Llevamos más de 45 años en Argelia y es la primera vez que le puedo decir que nos sentimos angustiados. Desde el gobierno, desde la embajada en Argelia, ¿se han puesto en contacto con ustedes? ¿Les han explicado algo de la situación, de lo que puede pasar? Sí, bueno, hemos intentado hablar según lo que me han dicho mi gente en Argel, bueno, las insistencias que puedan tener nuestros... no lo sé, pero parece que la información que he recibido es que ni se les pone al teléfono. Quiero decir, en esos momentos creo, y es opinión mía, que las autoridades argelinas están en una posición de silencio total.
y de dar instrucciones, porque yo he visto la carta de instrucciones a los bancos, de congelar todo el tema de transacciones con España. Bueno, pues Juan Ignacio, una situación muy difícil, de verdad, que espero que se solucione, porque me imagino que hay muchas personas que dependen de su empresa y empresas que están trabajando para usted, aparte del negocio que ejerza, ¿no? Muchas gracias. Espero que se solucione pronto y podamos irnos a Canarias a hacer unas vacaciones, ¿vale? Bueno, aquí les esperamos para tratar de olvidar este mal trago. Gracias, Juan Ignacio. A usted, adiós. Bueno, estamos viendo en pantalla también a Esther López, es doctora en Derecho Internacional Público y profesora de UDIMA. Con ella queremos hablar de las consecuencias. ¿Qué tal, Esther? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Se puede bloquear por parte de un país de un día para otro toda la actividad comercial con otro país distinto? No, normalmente no, porque las actividades comerciales entre Estados se regulan por convenios, por tratados internacionales, y los tratados se pueden denunciar, se puede dejar en suspenso, pero hay que comunicar a la otra parte y suele haber un plazo de tiempo para que esto entre en vigor. Porque parece que la congelación de cuentas, por ejemplo, parece que se ha ordenado ya para realizar pagos y compras. ¿Esto tiene consecuencias legales? ¿Es denunciable? Sí, el acuerdo que tiene firmado la Unión Europea, que no España, ¿no?, con Argelia, que es el que permite la libre circulación de mercancías, de capitales y de servicios, establece que por determinadas circunstancias cualquiera de las partes de manera unilateral puede dejar en suspenso el acuerdo, pero no entra, yo interpreto, ¿no? Esto es interpretable, en derecho todo es interpretable. Yo entiendo que no entra dentro de las 3 excepciones del acuerdo, ¿no? Y si no entra dentro de las 3 excepciones del acuerdo que aparecen en el artículo 101, creo que, si no recuerdo mal, pues entonces lo que hay que hacer es comunicar a la otra parte una situación que puede generar un conflicto y a través del Consejo de la Asociación, que es el Consejo del Acuerdo, pues llegar a un entendimiento, ¿no? Pero bloquear así alegremente, ya te digo que solo hay 3 excepciones en el acuerdo, ¿no? Claro, pero eso desde el punto de vista público, pero quien sufre esto a lo mejor directamente, como acabamos de ver, son las empresas. ¿También las empresas pueden ejercer algún derecho ante los tribunales? Las empresas podrían solicitar a España la protección diplomática, ¿no?, porque se ven perjudicadas, ¿no?, por una actuación en el exterior, ¿no?, de nuestro Estado, además. O sea, entraría dentro de lo que en Derecho Internacional Público se considera protección diplomática y de lo que se ha ejercido como protección diplomática en nuestro país. Pero primero tenían que intentar reclamar en los tribunales de Argelia y después, si no les hacen caso, pues venir al gobierno español para pedir su protección. Puede que haya mercancías en tránsito, o sea, medio entregar, que a lo mejor no hayan llegado todavía, pero ya hayan salido de puertos españoles y viceversa. ¿Qué pasa con ellas? Pues si las detienen en frontera, tendrían que, efectivamente, los particulares, los empresarios tendrían que solicitar un pleito, vamos a iniciar un pleito, o que la otra parte, o sea, en el marco del contrato que tengan firmado, que la otra parte pueda reclamar las mercancías. Como el bloqueo entiendo que va a ser absoluto, tendrán que volver a traerlas a España y pues la vía es esa, pleitear primero en Argelia y después, si no les dan satisfacción, que es lo más probable, reclamar ante el gobierno español la protección diplomática. Jolín, Esther, la situación es tan difícil que casi, no sé, tienen más oportunidades las empresas cambiándose, yo que sea a Portugal o a otro país la sede, ¿no?, ante una situación como esta. Triangular, que es lo que se hace habitualmente. Sí, esa sería, digamos, la solución para las empresas, para que el negocio pierda menos dinero en lo que se resuelve el conflicto diplomático, sería triangular. No pinta bien la cosa. Porque además tiene que intervenir la Unión Europea, el acuerdo es con la Unión, no es con España, o sea que... En fin. Hay que echarle paciencia. Sí, veremos qué es lo que ocurre. Esther, muchas gracias. Nada, a vosotros, muchos ánimos. Chao. Bueno, pues ahí tienen 2 puntos de vista sobre esta situación con Argelia, que no es sino otro más de los problemas económicos a los que nos enfrentamos, porque ya sabemos la inflación del mes de mayo y sigue subiendo 4 décimas por encima de la del mes anterior. Miren, 9,8 en marzo, 8,4 en abril y ahora 3 décimas por encima en mayo, 8,7. Repunte en el que influyó, por supuesto, el encarecimiento de los carburantes y de alimentos frescos como no, los cereales, pero también los lácteos, los huevos, la carne. Según ha confirmado este viernes el Instituto Nacional de Estadística, la inflación subyacente, una vez eliminados los alimentos frescos y la energía, ha aumentado 5 décimas en mayo.
Es la tasa más elevada desde octubre de 1995, aunque casi 4 puntos más moderada que la del índice de precios al consumo general. Ese consuelo nos queda. Mientras tanto, una de las razones que está en esta subida de precios, la guerra de Ucrania, nos muestra una de las caras en el sur de este país. El gobierno mantiene sus reservas sobre el plan propuesto por Turquía, el gobierno ucraniano, para establecer un corredor naval que permita la salida del grano bloqueado por la invasión rusa. Teme que si quita las minas de los puertos que todavía controla, Rusia aproveche para atacarles. Es el caso de Odesa, una ciudad casi infranqueable por mar, donde nadie se atreve a poner un pie sobre la playa. Kilómetros de litoral de arena dorada embellecen la llamada Perla del Mar Negro. Odesa era hasta el pasado año la ciudad más turística de Ucrania, lugar de veraneo de miles de ucranianos y europeos. Pero aquellas playas abarrotadas de bañistas están ahora abarrotadas de minas. Los militares nos prohíben ir a la playa. Este es el verano que tendremos, comenta este joven residente. Aquí nadie toma el sol, nadie se mete en el agua, nadie camina por la orilla. Bueno, casi nadie. Estos militares ucranianos cavan un hoyo mientras otros arman cuidadosamente esta mina para enterrarla después en la arena. Hay cientos por toda la costa. Es lo que ha impedido por el momento que Rusia desembarque en esta ciudad. El turismo y los negocios son importantes para nuestro presupuesto, pero si no mantenemos la defensa de nuestra región, no habrá presupuesto, asegura esta portavoz militar. La población se resigna a pasar un verano sin sus playas. Podemos salir y relajarnos en un parque, cuenta Oksana. Otros esperan que vuelva la normalidad. Si no fuera por el mar, probablemente Odesa no existiría, asegura Víctor tras residir aquí sus 82 años de vida. El turismo afecta a hoteles, restaurantes, tiendas de souvenirs, todo tipo de servicios de playa, teatros, conciertos. Era mucho dinero, no podremos sobrevivir sin turistas, comenta el responsable de la oficina de turismo. Y mientras, la población intenta seguir con su día a día, tratando de evadir el muro que frena su economía. Los ataques esporádicos a Kharkov por parte de las fuerzas rusas no cesan, a pesar de que Ucrania hizo retroceder al ejército de Putin hace ya cerca de un mes. El último bombardeo se ha cobrado la vida de 3 civiles y ha herido otras 5 personas. Los misiles han caído destruyendo una cafetería, un supermercado y una biblioteca. Esto que están viendo es Popasna, en la región de Lugansk, actualmente bajo control ruso, tras ser asediada durante semanas. Y este dron nos muestra las secuelas que dejaron los combates. Kiev aseguró que su ejército se había retirado de este punto para evitar una mayor devastación, evidente ante las imágenes que estamos viendo. Bueno, y las condenas caen de uno y otro lado. Hace poco veíamos a un soldado ruso condenado a cadena perpetua. Ahora son 2 soldados británicos y uno marroquí que combatían con el ejército ucraniano los que han sido condenados a muerte por la Corte Suprema de Donetsk, un tribunal que no está reconocido internacionalmente. Los 3 combatientes han sido acusados de mercenarios, además de realizar acciones para tomar el poder y derrocar el orden constitucional de la República Popular de Donetsk. Los 3 fueron capturados en abril tras la caída de Mariupol. Y en medio de este clima de tensión, tanto Rusia como la OTAN llevan a cabo estos días maniobras de entrenamientos militares en otro escenario distinto, el mar Báltico. 14 países de la alianza han probado con fuego real sus sistemas de defensa aérea que tienen ubicadas en Polonia y Letonia. Escudos antiaéreos que responderían a posibles ataques de aviones, drones o misiles enemigos. También en el Báltico, al mismo tiempo, la flota rusa realiza ejercicios de simulacro. Juegos de guerra, mientras el coste de la vida sigue en aumento. El incremento de los precios de los alimentos, la energía, los fertilizantes a raíz del COVID-19 y de este conflicto provoca, según un informe de la ONU, que unos 1.600 millones de personas se enfrenten a crisis alimentarias, energéticas o financieras en 94 países. La mitad de la población de Afganistán, por ejemplo, lucha contra el hambre aguda.
Las sanciones impuestas por Estados Unidos tras el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania mantienen los precios de los cereales en Afganistán al alza. El arroz y la harina duplican su precio en estos momentos. En concreto, el precio del arroz será de unos 70 a 100 afganis, es decir, casi $1,1 estadounidense por kilogramo, y ahora ha subido alrededor de $2,2. Lo que se suma a la crisis humanitaria agravada que sufre el pueblo afgano tras la retirada de las tropas estadounidenses del país hace casi un año. Tengo 8 hijos, uno de ellos murió a causa de una enfermedad. Solo puedo gastar hasta $67 estadounidenses cada mes, lo que está lejos de poder mantener a mi familia y cuidar bien de mis hijos. Murió porque le diagnosticaron cáncer y no tuve dinero para pagar el tratamiento. Y 3 meses después de la guerra de Ucrania, la ONU afirma que los precios de los alimentos están casi en niveles récord y que ningún país puede escapar de la crisis del costo de vida. Y es que alrededor de 1.600 millones de personas de 94 países se enfrentan hoy en día a crisis alimentarias, energéticas o financieras. Volvemos a Canarias, a nuestras relaciones con el continente vecino, con África, porque el gobierno canario va a participar desde el domingo en las jornadas de presentación de los proyectos aprobados con Cabo Verde, en aquel archipiélago, a través de la Dirección General de los Asuntos Económicos con África. En el actual programa se han aprobado 123 proyectos, de los que 94 cuentan con la participación de entidades caboverdianas. Se aprovecha el viaje además para continuar avanzando en el convenio de colaboración de esta casa, de Radio Televisión Canaria, junto a la Radio Televisión de Cabo Verde, firmado en noviembre del pasado año y que ha permitido el intercambio de contenidos informativos entre ambos canales. Bueno, sobre esta colaboración entre Canarias y Cabo Verde hablamos con Nasara Cabrera, es directora general de Asuntos Económicos con África. ¿Qué tal, Nasara? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, cuéntenos, ¿cómo colabora Canarias con Cabo Verde en concreto? Bueno, con Cabo Verde tenemos que decir que no solo es nuestro vecino africano con el que presentamos mayor similitudes, sino que además tenemos muchísimos proyectos de cooperación de todo tipo, ¿no? Tenemos cooperación al desarrollo, tenemos cooperación económica y es un país con el que mantenemos unas muy buenas relaciones comerciales. Es el país africano además también donde tenemos el mayor número de empresas canarias implantadas. Es nuestro socio prioritario, como bien acabas de decir, en el programa Interreg-MAC, en los diferentes ejes en los que trabajamos, y también tenemos, bueno, pues tenemos otros tipos de programas, como por ejemplo un programa de asistencias técnicas en el que administraciones públicas africanas se presentan para solicitar que empresas canarias de consultoría les realicen estudios. Estamos desarrollando también un programa de formación de formadores. Tenemos ahí una representación del Gobierno de Canarias, precisamente de la Fundación Canaria de Acción Exterior, y tenemos una casa de Canarias en Praia. Y bueno, y también las cumbres bilaterales. Recordemos que la sexta se celebró en Las Palmas de Gran Canaria el pasado mes de noviembre. ¿Qué es el proyecto estratégico Hexágone? No sé si lo he dicho bien. Hexagón. Hexagón, ¿lo ves? Ya sabía yo. Bueno, casi. El proyecto estratégico Hexagón es un proyecto, como bien dicen, de carácter estratégico dentro del programa actual Interreg-MAC 2014-2020. ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto? Por un lado, dinamizar la cooperación entre las entidades europeas y las entidades de los terceros países. Recordemos que en este actual programa participan 3 países africanos como miembros de pleno derecho. Además de Cabo Verde también participan Senegal y Mauritania. Y otro de los objetivos que tiene este proyecto es buscar concertación de fondos. Es decir, estamos trabajando en un programa de fondos FEDER, de Fondo Europeo al Desarrollo Regional, y lo que buscamos es otros proyectos que tengan otras fuentes de financiación diferentes, pero que coincidan en objetivos con los proyectos MAC que se están desarrollando. Entonces, digamos que estas jornadas que celebramos de presentación de los proyectos MAC aprobados en segunda convocatoria con entidades caboverdianas sería una de las actividades enmarcadas dentro de ese objetivo de dinamización que tiene este proyecto Hexagón y que lideramos desde la Dirección General de Asuntos Económicos con África, precisamente en este rol nuestro de dinamizar y de generar y contribuir a las relaciones con países africanos. Bueno, seguro que hay una función solidaria detrás, pero me imagino que también Canarias puede tener intereses estratégicos en Cabo Verde, objetivos estratégicos para el que nos interese estar allí. ¿Cuáles serían?
Bueno, Cabo Verde para Canarias, como decía, representa uno de los principales países a donde exportamos, ¿no? Como decía, hay unas 67 empresas implantadas en el país, en diferentes sectores: industria, comercio, alimentación, turismo, ingeniería, logística y transporte. Y bueno, es cierto que, por ejemplo, Canarias también ha tenido un papel muy relevante en el desarrollo o el fomento de las energías renovables en Cabo Verde, ¿no? Digamos que la diplomacia económica al final consiste en que todo aquello que hagamos y todo aquello que contribuya a posicionar nuestros intereses en Cabo Verde va a tener resultados. ¿Como cuáles? Por ejemplo, bueno, pues que empresas se presenten a licitaciones internacionales en Cabo Verde y las ganen, ¿no? Porque, bueno, ya tengan experiencia en el país, ya les conozcan, ya hayan dejado una buena imagen. Digamos que en ese sentido es lo que nos interesa de nuestra relación con Cabo Verde, ¿no? Pero si tuviéramos que hablar de sectores estratégicos, sabemos que Cabo Verde intenta desarrollar un turismo, ¿no? Sobre todo centrado en un turismo de sol y playa. Entonces, bueno, Canarias puede estar muy bien posicionada en términos de formación también, en términos de energías renovables, agua, saneamiento. En todo eso creo que todos esos son sectores estratégicos para Canarias en el país. Pues ha quedado perfectamente claro. Nazara Cabrera, muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero antes nos vamos a fijar en la imagen que se está produciendo en estos momentos en Santiago de Compostela. Ya son 2 los heridos graves por el derrumbe de esa estructura. Es un escenario de un festival que se estaba preparando y que hace apenas 2 horas se ha caído por completo. A esos heridos hay que sumarle otros 2 heridos leves, pero las labores de rescate aún no han concluido. Enseguida se lo contamos. La Cumbre de las Américas va acercándose a su recta final. Los países ausentes o no invitados han estado más presentes que nunca, la verdad. Pero también se ha hablado de migración y de fondos para hacer frente a la escasez y encarecimiento de los alimentos. Hablar de América es hablar de migración. Una de las grandes tareas inacabadas de nuestra región. Así, este viernes se espera que en la Cumbre de las Américas los países firmen una declaración en este sentido. La migración irregular tiene sus raíces en la falta de oportunidades. Ya no solo para brindarles esas oportunidades. Y garantizar que las personas sean acogidas y protegidas y que se les ofrezca la seguridad, la dignidad y el apoyo que todos merecemos. La Declaración de Los Ángeles recoge además la lucha contra el tráfico de personas, por lo que necesitamos acciones concretas para las fronteras, asegura Biden, quien además anuncia unos 650 millones de dólares para afrontar la inseguridad alimentaria en el continente. No importa qué más esté pasando en el mundo, las Américas siempre serán la prioridad para Estados Unidos. Es lo que decía Biden después de que Argentina les recordara que el hecho de ser país anfitrión de la cumbre no otorga la capacidad de imponer el derecho de admisión. Que después de casi una semana de saludos, discursos y encuentros, hay quienes aún no olvidan la no invitación a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Recordamos, después de que Estados Unidos los considerara regímenes poco democráticos. Bueno, también seguimos esa caravana de más de 5.000 personas, migrantes, en su mayoría venezolanos, que intentan llegar a Estados Unidos. Por el momento habrían hecho una pausa después de que el Instituto Nacional de Migración mexicano les entregara visas. Con ellas pueden circular libremente por México hasta llegar a la frontera con territorio norteamericano, mientras otros se suben al primer camión que pasa para evitar caminar kilómetros y kilómetros. Bueno, sobre esta cumbre hablamos con María Rosman, una semana más con nosotros. ¿Qué tal, María? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Además empiezas hoy tus vacaciones, ¿eh? Sí, sí. Vaya, y es viernes. Motivo para celebrar y viernes, motivo doble. Bueno, Cumbre de las Américas precisamente muy centrada en la migración, porque Estados Unidos está buscando de alguna manera implicar a todos los países, incluida España, en ese tránsito que está produciéndose de millones de personas hacia su país.
Esa es la idea, ¿no? Realmente es intentar de alguna forma unificar la región. Uno de los principales problemas que tiene Estados Unidos es el tema de la inmigración y por supuesto que está buscando de alguna manera buscar socios en la región para limitar esa migración o por lo menos distribuirla de forma un poco quizás más equitativa y también buscar la manera de que hayan fondos disponibles y los está consiguiendo por medio de empresas privadas para crear empleo y oportunidades en Centroamérica sobre todo para que no haya esa necesidad tan grave de buscar su vida en Estados Unidos, ¿no? Oye, luego está esa paradoja de los países no invitados. Nunca unos países ausentes han estado tan presentes, ¿no?, en una reunión, ¿no?, de este tipo. Exactamente, bueno, es la idea de decir, no vamos a cooperar con países que tienen dictadores y a lo mejor podrían haber invitado a Guaidó. Se habla mucho del tema de Guaidó, que Estados Unidos lo reconoce como presidente de Venezuela, pero eso hubiera sido a lo mejor rizar el rizo y crear incluso una hostilidad mayor con respecto a Venezuela. Y luego el tema de México, ¿no?, que dice, bueno, si ellos no vienen, yo tampoco, pero sí envió a su ministro de Asuntos Exteriores, o sea que un poco es hacer la pantomima, pero al fin y al cabo si van a desembolsar fondos, pues estarán presentes. Una forma de maquillar un poco, ¿no?, el voy pero no voy, exactamente, de esta manera y contentar a todos. Pues el derecho al pataleo. También, bueno, exactamente, o al berrinche, ¿no? Sí. Bueno, un asunto que se produjo, lo recordarán ustedes, en enero de 2021, el Día de Reyes, cuando asaltaron el Capitolio grupos de extrema derecha en Washington. Un ataque a la Cámara Representativa de Estados Unidos que provocó 4 muertes. Ya ha comenzado la comisión para determinar qué provocó ese incidente y los miembros del comité quieren demostrar que fue un altercado impulsado por Donald Trump. Tras un año de investigación, la Comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos comienza una nueva fase en la investigación sobre el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Durante el próximo mes se realizarán 6 sesiones con testimonios de asesores, funcionarios de la Casa Blanca, policías presentes ese día y también la familia de Trump. Un asalto que provocó daños millonarios en el edificio. 4 personas murieron en el momento, otra al día siguiente. 4 oficiales se quitaron la vida posteriormente y más de 100 policías resultaron heridos. Los policías sufrieron heridas ese día en un intento de golpe de Estado, según el presidente del comité, que también ha dicho que no se conseguirá minimizar los hechos. Un esfuerzo, según dice, de los republicanos que intentan que esta comisión no afecte a las elecciones que se celebrarán en 5 meses y determinarán el control de la Cámara y el Senado en los próximos 2 años. Entre los testigos, Nick Quested, que grabó imágenes del grupo de extrema derecha Proud Boys. El cineasta asegura que notó las intenciones agresivas del grupo. También la oficial de policía Carolyn Edwards, que sufrió una lesión cerebral y asegura que sintió que estaba en una auténtica guerra. Edwards denuncia que recibió muchos insultos ese y días posteriores al asalto. En plena comisión, el FBI ha detenido al candidato a gobernador por Michigan, Ryan Kelley, por su presunta implicación en el ataque al Capitolio. El comité quiere demostrar que el 6 de enero fue planeado con la cooperación de miembros del círculo íntimo de Trump y que existe una amenaza constante para la democracia estadounidense. Claro, aquí si dicen que en el caso de Donald Trump es responsable de un acto así, pues bueno, ahí termina su carrera política, en principio, pero ya veo que en Estados Unidos puede que no ocurra esto, sino al contrario incluso, ¿no? Bueno, habría que ver realmente. Yo creo que después de que mucha gente viera vídeos y evidencia que se presentó en la primera audiencia, son 6 audiencias las que se van a celebrar, algunos republicanos sí que han cambiado un poco de opinión, no van a ser la mayoría, como dice el dicho, es más fácil que convencer a alguien de que, como es algo así, de que te están estafando a ser estafado, una cosa así. La idea es que cuando ya uno tiene una decisión tomada es difícil que la cambie y por supuesto que mucha gente va a seguir apoyando a Donald Trump. Veremos cuáles son sus aspiraciones para 2024. Y al fin y al cabo, pues estas audiencias solamente tratan de demostrar toda esa evidencia, más de 1000 entrevistas, más de 15.000 documentos para que la gente entienda lo que ocurrió, pero no tiene un peso de justicia realmente tampoco. Muchas cosas irán al Departamento de Justicia, pero realmente no es una audiencia penal. Sí es interesante, creo que es importante tener todas las piezas del puzzle y entender bien qué es lo que pasó ese día y por supuesto que Donald Trump es una figura principal en torno a este... Hombre, de hecho ese día, en cuanto convocó esa reunión, esas manifestaciones,
estaba claramente empujando a que se tomase alguna acción de este tipo, ¿no? En su momento, acusando de fraude, etcétera, ¿no? Su discurso fue de incitar a la gente a que llevara a cabo esta acción. Luego, por otra parte, se está tratando de averiguar qué hizo el presidente en, creo que fueron unos 187 minutos que no se sabe, en el que se intentó localizar, que hablara, que dijera cosas y estaba no se sabe dónde. Se está tratando de seguir toda esta trama por medio de los emails, las llamadas telefónicas que hizo en su momento, averiguar también de dónde salió el dinero para financiar este tipo de actos y luego también de qué manera el presidente o en ese momento de Estados Unidos se aprovechó de la situación para seguir recaudando fondos diciendo que las elecciones fueron robadas y dónde está ese dinero que recaudó. O sea, son varias cosas las que hay que ver y a partir de ahí pues me imagino que el Departamento de Justicia pues tomará sus medidas. Pero en principio la idea sobre todo es esclarecer, mostrar lo que ocurrió y a partir de ahí pues ya veremos. Y destapar el papel de este personaje en esta situación. 4 personas muertas, que no es moco de pavo lo que estamos hablando. ¿No? Y a punto estuvo la democracia también realmente en Estados Unidos de sufrir un golpe bastante grave. Yo diría que todavía hay que estar vigilantes. Ahora hay elecciones de medio término, luego llegan las de 2024 y si ponemos en duda cada vez que hay unas elecciones el proceso electoral y la validez del proceso electoral, podemos tener situaciones como esta una y otra vez hasta que en un momento determinado pues ocurre una desgracia, ¿no? María, peor. Feliz fin de semana y felices vacaciones, que las disfrutes. Muchísimas gracias. Nosotros nos fijamos ahora en el Reino Unido, que ha puesto en marcha la mayor prueba piloto del mundo sobre la jornada laboral de 4 días. Más de 3.000 trabajadores de 70 empresas trabajarán un día menos a la semana, pero cobrarán el 100% del sueldo. En España hay 2 iniciativas similares previstas, aunque todavía no tienen fecha. Además de en Reino Unido, hay ensayos similares en 150 compañías privadas de Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia o Costa Rica. Joan Sanchís Muñoz es profesor de la Universidad de Valencia, ha escrito un libro titulado 4 días, trabajar menos para vivir mejor. ¿Qué tal, Joan? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Roberto. ¿Qué tal? Encantado de saludaros desde Valencia. Bueno, pero ¿trabajar menos significa también cobrar menos o no? Claro, aquí la cuestión clave es la productividad, es decir, a la empresa lo que le va a importar es si en ese menor tiempo de trabajo somos capaces de producir lo mismo que producíamos antes en 40 horas, ¿no? Por tanto, esta es la variable clave que va a determinar si podemos seguir cobrando lo mismo o no. Nosotros entendemos que sí, porque la evidencia que tenemos de las pruebas piloto que comentabas, una cosa que se constata es que en general la salud de los empleados mejora, su motivación mejora y todo esto se traduce en mejoras sobre la productividad, es decir, la gente es más productiva y hace el mismo trabajo que hacía en 5 días o en 40 horas, en 32 horas o en 4 días. Por tanto, desde esta perspectiva no tendría que haber ningún problema para poder mantener los salarios. Claro, ahora habrá que ver si la productividad efectivamente es la misma, Joan, porque creo que aquí se están desarrollando, pues bueno, algunas iniciativas, pero reduciendo también la masa salarial, es decir, descontando las horas que no se trabajan en ese día. Claro, esto es una especie, también podría entenderse como una especie de ERTE sin despidos, por así decirlo. En todo caso, ¿sería una fórmula win-win, una fórmula en la que ganan ambas partes? Claro, efectivamente las iniciativas que estamos viendo en España, por ejemplo, justo creo que ayer o antes de ayer conocíamos la intención de Telefónica de expandir esta iniciativa para todos sus empleados. También tenemos que tener en cuenta que la diferencia es que la iniciativa se plantea de una manera voluntaria, es decir, que las personas que, por la razón que sea, les interese más tener esta jornada reducida, pues podrán optar a ella. En el caso, por ejemplo, de Telefónica sí que hay una reducción sustancial del salario, aunque la compañía bonifica un 20%, ¿no? Y el caso de Desigual, por ejemplo, es parecido, que también se anunció hace unos meses, y es verdad que eso, pues bueno, abre la puerta, ¿no?, a un cierto riesgo de que este tipo de medidas puedan conllevar una reducción salarial. Pero si bien es cierto esto, ¿no?, que son medidas opcionales, voluntarias, y por tanto son una posibilidad más que se pone al trabajador delante en la mesa, ¿no? Por tanto, claro, efectivamente, como comentábamos, si al final la productividad es capaz de mejorar y somos capaces, por ejemplo, de reducir una problemática, por ejemplo, que tenemos muy importante con respecto a las bajas laborales, por ejemplo, en torno a un 60% de la población trabajadora española declara sufrir problemas de estrés o ansiedad en el trabajo que muchas veces desencadenan en bajas laborales. Aproximadamente se calcula que un tercio de las bajas laborales en España están relacionadas con estos problemas. Por tanto, si somos capaces de resolver este tipo de problemas a través de la reducción del tiempo de trabajo, pues la reducción del tiempo de trabajo puede ser buena para las empresas, para la sociedad y también para el medio ambiente. Parece que me estás hablando de un trato implícito. O sea, reducimos la jornada laboral, pero aquí no se va de baja nadie, o por lo menos no cogen bajas por estas causas, por razones de estrés.
Claro, no, es lo que observamos en general, ya digo, en las experiencias piloto, ¿no? Y ahora lo veremos con las que se están desarrollando en el Reino Unido. Lo que vemos es que, claro, la gente en general, cuando tiene pues, fines de semana de 3 días, pues llega al trabajo más descansada, también valora más su puesto de trabajo. De hecho, muchas empresas, por ejemplo, del sector tecnológico, están implantando esta posibilidad de la jornada laboral de 4 días como una manera de retener talento. Es decir, en aquellos sectores donde muchas veces los trabajadores ya no se mueven por el nivel salarial, ya no es que tú me pagues más o menos, ya me importan otro tipo de variables, ¿no? Como puede ser la flexibilidad y este tipo de medidas, ¿no? Por tanto, efectivamente, planteada de una manera adecuada y combinada también con cuestiones como el teletrabajo, que también está sobre la mesa ahora mismo, pues reducir el tiempo de trabajo es una oportunidad para mejorar la productividad, y tenemos que tener en cuenta que España tiene una productividad media por debajo de la Unión Europea y de la OCDE, ¿no? Por lo tanto, tenemos un camino importante a resolver en este sentido. Y luego tenemos que tener en cuenta otra cosa que también es importante, y yo creo que también en este caso se afecta bastante también a las Islas Canarias, ¿no? Y es que el hecho de disponer de más tiempo libre también implica que tenemos más tiempo para el ocio, tenemos más tiempo para hacer turismo. Por tanto, todo este tipo de medidas también incluso puede incrementar la demanda de ciertos sectores, como puede ser el sector turístico o de la hostelería. Bueno, pues 4 días, trabajar menos para vivir mejor. En nombre de tu libro, Joan, no pinta nada mal. Vamos a ver si hay suerte, empezamos a verlo. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Un saludo. La actriz canaria Zaida Santana ha presentado su último trabajo teatral, La Indiana, nada menos que en la sede del Instituto Cervantes de Nueva York. Es un monólogo escrito, dirigido, interpretado por ella misma. Narra la historia de su bisabuela, que emigró a Cuba a principios del siglo XX. Una mujer que enviudó joven y se quedó al cargo de 5 hijos, por lo que decidió retornar a Canarias. Zaida conoció su historia a través de su padre y asegura que su bisabuela fue una feminista sin ni siquiera saber lo que significaba esa palabra en aquel momento. Bueno, pues vamos a hablar ya con Zaida Santana. ¿Qué tal, Zaida? Buenas tardes. Hola, encantada de estar aquí. Bueno, encantados de que nos atiendan, porque Instituto Cervantes de Nueva York, vaya, lo primero es darte la enhorabuena y que nos cuentes cómo surge esta oportunidad. Bueno, es que en realidad el punto de partida, el punto original donde yo iba a estrenar era en el Cervantes, el 13 de diciembre de 2020, sponsorizada por el Centro Cultural Cubano de Nueva York, que es quien conoce mi historia y quien me pide que la materialice. En el Congreso, ellos tenían un Congreso de España, un ir y venir, un Congreso internacional en el que hablaban de este vínculo, ¿no?, entre España y Cuba, y les parecía súper pertinente y apropiado tener la Indiana como fin de fiesta, ¿no?, que uniera esas... pues esos dos espíritus, ¿no? ¿Qué ocurre? Que vino la pandemia, el bloqueo, no se podía viajar, el teatro no estaba operativo y se alquiló un teatro en Madrid y desde allí ellos vieron La Indiana en streaming. En paralelo, la Casa de Colón, que es mi segunda casa, acogió el estreno en Canarias, pero todavía no había pisado Nueva York, es decir, que estaban aquí pendientes y esperando. Y ahora lo he hecho por fin físicamente, ¿no? Lo hice anoche, es decir, que era estaba planificado, solo que ha llegado 2 años después. Ya, desde luego, pero bueno, me imagino que ellos habrán acogido... se entenderán cercanos en un país de inmigrantes también, aunque el escenario sea distinto al suyo, esta historia de Indiana, una inmigrante canaria que retorna a las islas, ¿no? Evidentemente, mira, cada vez que actúo en Nueva York, que he actuado con otros montajes anteriores, lo bonito es que el público siempre se identifica, ¿no?, con estas historias vitales y migratorias en este caso. El público que estaba ayer allí era fundamentalmente, un público hispano, fundamentalmente cubanos, que se sentían completamente identificados con esta historia, porque todos estamos desarraigados y todos somos inmigrantes, ¿no?, de alguna manera. Había público español, había público latino, y piensa que cualquier persona que esté aquí en Nueva York no ha nacido en Nueva York, viene de otro lugar, así que conocer la historia. Luego fue muy bonito, ¿no? Tuvimos un encuentro, una charla posterior y habló mucha gente y hasta un chico muy joven me decía: es que he escuchado la historia de mi abuela. Luego venía otra cubana es que mi abuelo era gallego. Claro. Y se empezaron a oír sus historias, ¿no? Claro. Porque una cosa muy bonita que dice La Indiana al final del monólogo, deja la historia en manos de la gente y dice, yo ya cumplí mi misión. Al fin y al cabo, las historias son de todos. Y es el encuentro que se produce después, escuchar las historias de ellos, ¿no?
es como la prolongación de la Indiana y eso es bellísimo, bellísimo. Bueno, pues Aida, reiteramos nuestras felicitaciones. Ahora, pues habrá que volver a ver la obra, a ver cuándo retorna a Canarias. ¿Ya tienes planes? Pues sí, lo que tengo son ganas y nada, hago un llamamiento a todos los ayuntamientos, a todos los teatros. Sí, tengo muchas ganas de ir y estoy recién empezando, ¿no? Ese tour. Volveré a la Casa de Colón, todavía no sabemos fechas, que como digo es mi segunda casa, pero sí, con muchas ganas de hacerlo en todas las islas y todos los municipios. Venga, seguro que te vemos por aquí y podemos disfrutar también de esa obra. Aida, gracias, buenas tardes. Gracias, un abrazo. Bueno, otra importante cita que va a tener lugar mañana a partir de las 8 en Girona, una cita futbolística, primer partido de la final que va a llevar a Primera División, o al Girona o al Club Deportivo Tenerife, que es lo que esperamos todos, equipos que ya están en aquella ciudad, como está también nuestro enviado Gabriel Hernández, a la espera de encontrarse en unos minutos con los primeros blanquiazules y que ha estado charlando con algunos aficionados del equipo rival. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes. Buena tarde, como se dice aquí en Girona. Nos hemos alejado un poquito del estadio de Montilivi, donde hemos pasado toda la mañana. Luego lo desgranaremos poco a poco en el Telenoticias 1, donde hemos estado hablando pues con Michel, el entrenador del Girona, en rueda de prensa. Hemos acudido también al entrenamiento, pero ahora nos hemos venido a palpar un poco en la ciudad cómo lo vive la afición local, ¿no? Y nos hemos venido a un lugar en concreto donde, si te puedes fijar ahí, todo un museo del Girona. Hemos venido al bar donde más rojo y blanco hemos visto. En concreto, pues mira, tenemos aquí camisetas de Juan B. Ramírez, jugador canario que está ahora mismo militando también en el Girona, también de muchas otras leyendas, y como ves, esto es prácticamente un museo del Girona. Además, hemos coincidido también aquí con muchos aficionados del Girona que por supuesto van a estar presentes en el partido. En concreto hemos hablado con Pablo. Pablo, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, caballero. ¿Qué tal? Bueno, me imagino que vas a ver el partido. ¿Cómo van esos nervios ahora mismo? A flor de piel, loco. Lo tengo los nervios a flor de piel, loco. Pero bueno, la cosa está bien y esperamos a hacer un buen resultado en la ida, luego en la vuelta rematarlo y por fin el deseado ascenso, tío. Sí, muchos años. Van 6 intentos del Girona en playoff, que se dice pronto, pero los han sufrido ustedes también, ¿no? Todo ahí en el estadio, todo lo hemos sufrido y la verdad es que cada año cuesta más subir, tío. Y está demostrado que el Girona os sube directo, los playoffs se lo dan difíciles contra el Rayo, contra el Elche, bueno, contra el Almería también, ¿no? ¿Contra quién fue? Contra Gijón también, Zaragoza. El año de Zaragoza fue muy malo, tío, ganando 3-0 allí, aquí el 1-4. Son tiempos difíciles para Girona, pero bueno, aquí estamos con las nuevas generaciones del Girona y yo jugué en su día al fútbol base en el Girona, fui exjugador, era portero, y aquí pues bueno, a esperar y a desear que todo vaya bien y que os portéis bien, que vengáis suavecico, que vengáis con calma y que luego ya en la ida ya se decida. Oye, Pablo, tú que encima fuiste futbolista, ¿cómo ves a este Tenerife tan defensivo que cuesta meterle mano al Tenerife, no? Lo veo fácil, loco. Fácil, no. Tenerife, a ver, peor veía a Eibar, ¿eh? El Eibar lo veía yo más complicado. Cuando quedemos sexto y quedó el Eibar segundo y tercero, dije, el Eibar no, tío. Yo prefería una Almería, que lo ganemos el año pasado y tal. Pero entre Tenerife y Las Palmas, me quedo en Tenerife. También soy madridista y le debo algo al Tenerife, le debemos, ¿sabes? Esas 2 ligas que nos quitaron, ¿no? Pues se las debemos. Y yo espero que el Girona nos dé caña, tío, y que aquí, yo firmo aquí un 2-0, 2-0, 2-1, 3-1, mientras no perdamos, pero bueno, que si se pierde, mira, perdimos aquí el 0-1 y ahí se remontó el 2-0 y es posible, loco, es posible. Bueno, pues vamos a ver qué se da. Estamos también aquí con Pablito, que además es el hijo de Pablo. Y bueno, ¿tú cómo crees que va a quedar ese partido? Ganado. ¿Cuánto crees que va a quedar? ¿Quién va a marcar? Estuani y Samu Saiz. Bueno, Estuani y Samu Saiz. ¿Juanpe te gusta? No. ¿No te gusta? Pero Juanpe es canario. ¿Por qué no? Bueno, pues dice por aquí Estuani y me habéis dicho también a Estuani y Samu Saiz. Bueno, esa es la quiniela que nos dan Pablo y Pablito. Vamos a ver cómo queda. Nosotros, como hemos dicho antes también, Roberto, vamos a entrar en el TN1 desde dentro de Montilivi para contar toda la última hora del Girona, de la afición y también del Club Deportivo Tenerife. No, esa previsión, no. Con todo el cariño para los aficionados, pero vaya, va a tener que ser muy distinto a lo que ellos digan. Pero bueno, con todo el cariño, como decimos, para haber hablado para la televisión canaria. Vamos hasta Málaga. Siguen las llamas de ese incendio voraz que estaba esperando de que cambiase el viento y creo que eso ha beneficiado un poco
las labores de extinción. Antonio, cuéntanos cómo va la cosa. Sí, Roberto, la buena noticia del día es que el incendio está estabilizado. Ya sabemos que cuando está estabilizado no quiere decir que esté controlado, sino que está dentro de un perímetro, y también la otra característica es que no hay riesgo para las poblaciones cercanas. Por tanto, esas 2.000 personas que habían sido evacuadas en los últimos días ya podrán volver a sus casas. Ojalá todas ellas puedan dormir hoy otra vez. Mira qué imagen tan llamativa, tan espectacular de ese sol visto a través de las llamas de las nubes provocadas por el humo, por esas llamas de este incendio. Lo que te decía, esas 2.000 personas van a poder, si acaso, ojalá que sea así, todas volver a dormir a sus casas esta noche. Bueno, tú lo decías, ha cambiado el viento de levante, también esa humedad que entró del mar hizo que durante la noche estas labores pudiesen avanzar. La verdad es que la situación el terreno es muy escarpado, los bomberos tuvieron dificultades, pero bueno, ese incendio ya está perimetrado. Vamos a ver lo que va a pasar en las próximas horas, tanto en Málaga, en esta provincia de Málaga, como en el resto de España y también en esta zona del Atlántico, incluida Canarias. Ya llega el fin de semana, a ver, sí, ¿cómo nos fíjate viene? cómo tenemos esa península invadida con colores rosas. Mucho calor. La avisamos ayer, mucho calor en la península para este próximo fin de semana. Por suerte el incendio ya está estabilizado, porque con esas temperaturas el fin de semana hubiese sido un poquito más complicado, y previsión de incendio importante también para otras zonas de la península el fin de semana, o sea que mucha precaución. En Canarias vamos a ir ya directamente a la previsión del sábado. Vamos a tener un poco de todo este fin de semana. Vamos a tener más nubes, ojo, en Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa para este fin de semana. En el resto de zonas con régimen de alisios, como siempre decimos, nubes bajas por el norte de las islas, sobre todo el nordeste de Gran Canaria, el nordeste de Tenerife, en Anaga, también en el nordeste de La Palma, y algo más de sol por el resto de zonas, con temperaturas que mañana van a ser un poco más altas que hoy, y el domingo todavía un poco más altas que mañana. Vemos la previsión para el domingo porque vamos a tener esas temperaturas que van a rondar con facilidad en muchas zonas los 30, 32 grados de máxima, y de resto también, como ha pasado, como indicamos para el sábado, con algunas nubes por el norte y nordeste y menos nubes y más sol por el resto de zonas. Bueno. Esto con respecto a la previsión del tiempo, Roberto. Bueno, salimos de España también, Antonio. Primera parada en China, donde se ha producido otro terremoto, esta vez de magnitud 6. ¿no? Sí, recuerda que la semana pasada, creo que fue, hablamos de magnitud 6.3 y que incluso dejó víctimas mortales. En esta ocasión, dos terremotos, primero uno 5.8 y después la réplica 6.0 en esta provincia de China. Bueno, no hay víctimas mortales, tampoco hay incidencias importantes, por tanto, cierta tranquilidad después de esos temblores, aunque sí que es verdad que se generó mucha actividad, incluso con cuadrillas de bomberos, de voluntarios que tuvieron que salir a las zonas a rescatar. De China, Roberto, nos vamos a ir a Colombia para hablar de la deforestación. Doble cita, una en Colombia y otra en Francia. Te voy a explicar por qué. Fíjate cómo está quedando estas zonas de Colombia, donde están muy preocupados en muchas zonas de la Amazonía, tanto en Colombia, también en Brasil, por la deforestación incontrolada que se está haciendo, ilegal por supuesto, y que está dejando importantes daños para el medio ambiente. Y ahora nos vamos a ir a Francia porque algunos indígenas, en este caso de Brasil, pero representando a toda la comunidad de esta zona de la isla, de la Amazonía, ha llegado a Francia de esta guisa, Roberto, para protestar por esa deforestación. Y dicen que hay supermercados, cadenas de supermercados francesas que están permitiendo que se produzca esa deforestación porque a ellos les viene bien o no vigilan lo suficiente esas cadenas de suministro, incluso de carne, de vaca, en fin, de algunos lugares de la Amazonía. Bueno, se han plantado allí delante de un lugar donde ahora mismo hay un juicio pendiente por este asunto para protestar in situ, desde Brasil hasta Francia, para protestar por esa deforestación incontrolada. Bueno, y de aquí nos vamos a ir a la siguiente cita, Roberto, que creo que vamos a hablar ya directamente de cucarachas. Y no es un tema de los que más me apetezca hablar, pero es que está ocurriendo esto, una subasta de ese polvo que ves ahí, que vino de la Luna, el Apolo 11, esos primeros seres humanos que llegaron a la Luna. La historia es interesante. Trajeron, el polvo es lunar, vino de la Luna. Esta es la situación. El Apolo 11 va a la Luna, trae algunas muestras de cosas que había en la Luna, ¿no? Entre otras cosas, ese polvo lunar. Bueno, ese polvo lunar, cuando llega a la Tierra, a alguien se le ocurre la idea de alimentar a cucarachas con ese polvo lunar. ¿Por qué no? ¿Por qué no, verdad? ¿Por qué Vamos no? a probarlo. Vamos a ver qué comemos. O sea, y se supone que eso es lo que pasó por el cuerpo de la cucaracha, volvió a salir y volvió a ser recogido. Eso ahora se subasta décadas después y adquiere un valor de $400.000, Roberto. O sea, ya no es solo la cucaracha, sino el polvo lunar procesado por la cucaracha. Ahí está, ahí está. Pocas sustancias así debe haber en el mundo. O sea, debe ser un producto escaso realmente. Y de ahí su precio. Mira, este hombre está encantado con esa subasta que están haciendo en estos días. Aparte de esto, también se ha subastado, por ejemplo, una máquina Enigma de aquellas de la Segunda Guerra Mundial, así que interesante. Para que sea más atractivo, pero ya decimos que este material también tiene su
unimos y pujamos. Vamos a ver por cuánto nos lo dejan. Antonio, feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Bueno, nos despedimos hoy con una historia que nos recuerda el drama por el que están viviendo millones de personas que sufren una guerra en su país. Estamos hablando en concreto de Ucrania. Los estudiantes de una escuela de Kharkov, una de las mayores ciudades de Ucrania, han querido actuar de esta manera en el día de su graduación. ¿Ven esos escombros que tienen enfrente? Son las ruinas de su colegio, destruido en febrero. El resto del curso lo han tenido que dar en una casa que está justo al lado. Este vídeo, esa actuación, se ha hecho muy popular como muestra de resistencia. Con estas imágenes les dejamos. Ya llega Paco Luis Quintana y Telenoticias 1. Nosotros volvemos el lunes, como siempre, a la 1:30. Feliz fin de semana. Щастя.